El Ministerio Evangelístico Palabra de Vida presenta A la Luz de la Palabra, a la Luz de la Palabra, con el pastor y maestro Jesús Romero, por tu emisora Bendición 92.7 FM. A partir de este momento comienza A la Luz de la Palabra. Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, fue por él o por mi amado Padre. Querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Muy buenas tardes tengan todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan a esta hora en su programa A la Luz de la Palabra, que se transmite de lunes a viernes de 4:30 a 6 de la tarde por su emisora La Bendición 92.7 FM. Laboramos para ustedes supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuente, en los controles Alberson García, quien les habla su hermana Yané de Palacio, acompañada de el hermano Elías Gallardo y nuestra hermana Yané Castillo, y todos bajo la supervisión general de nuestra hermana Mercedes Fuente. Nuestros puntos de contacto para sus mensajes de texto, preguntas respecto al tema que vamos a traer en esta tarde es el 0412-636-9658, 0412-636-9658. También puede buscar el programa La Luz de la Palabra en Google, metiéndose en YouTube A la Luz de la Palabra Pastor Jesús Romero. También puede sintonizar la emisora en vivo por la página web www.bendicionfm.com.be. Este programa es presentado gracias a nuestro Dios y a la Iglesia Palabra de Vida, que está ubicada en el 23 de enero. Servicios martes y jueves de 7 a 9 p.m. y los domingos a partir de las 10 de la mañana. También este programa llega gracias a la librería cristiana El Mayor de Mis Sueños, frente a la Plaza Bolívar en el Centro Comercial Canaima, en Ocumare del Tuy. Allí podrá encontrar Biblias, diccionarios, libros, CD, videos, gorras, faldas, franelas, quincallería y muchísimas cosas más para su crecimiento espiritual. También este programa llega gracias a distribuidora de víveres Ramerware, venta al mayor y detal de charcutería de máxima calidad, donde usted encontrará la mejor atención, los mejores precios y la mejor calidad, atendidos por su dueño Edward y sus muchachas. ¿En dónde está distribuidora de víveres Ramerware? Se encuentra a 100 metros de tránsito terrestre, bajando hacia el terminal de Ocumare del Tuy, y diga que va de parte del programa A la Luz de la Palabra. También contamos con la venta de los productos para la yaca,
Allí podrá encontrar los mejores precios, los precios más solidarios del mercado. ¿En dónde se encuentra? Frente al banco, en el toldo azul, con los mejores precios del mercado de aceitunas, alcaparras, pasas. También el toldo verde, a 5 metros de distribuidora Ramerware. Allí van a encontrar los mejores productos para hacer ese delicioso plato que es la hallaca. Bueno, en esta tarde le damos gracias a Dios porque estamos nuevamente con ustedes, recordándoles que estamos aquí ya que el pastor Jesús Romero, él continúa en el programa. No piense que es que no está en el programa, él continúa siendo el pastor, el maestro de este programa. Lo que pasa es que él tiene diferentes cuestiones ahorita en este mes a las cuales no puede evadir, son responsabilidades, pero la iglesia cuenta con siervos y siervas que continúan llevando este trabajo en la emisora para seguir la obra de Dios. Y en esta tarde hemos querido traerles un tema que hemos titulado El fruto que quiere Jesús. Y vamos a tener una lectura en el libro de Marcos, capítulo 11, del 12 al 26. Nuestra hermana Yané Castillo va a hacer la lectura en esta tarde. Amén. Del 12 al 26. Amén. Sí, muy buenas tardes tengan todos, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo a todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan en esta tarde. Pues una vez más, como dijo nuestra hermana, pues estamos aquí en Radio La Bendición, dándole gracias a Dios primeramente por usar pues este medio pues para transmitir las buenas nuevas de Jesús. Y sí, vamos a tener esta lectura, hermano, la vamos a tener en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, Marcos, el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 12 al 26. Amén. Dice así: al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera. Y lo oyeron sus discípulos. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Borcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que le dice, sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y los obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Amén. Damos gracias a Dios por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Como dice la palabra aquí, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie en fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Fíjense en esta palabra que está aquí, nos indica que Jesús sintió hambre, sintió la necesidad de buscar esta higuera, ya que esta higuera se veía frondosa, tenía muchas hojas, decía que estaba cubierta de mucho follaje, se veía reverdeciente, y Jesús sintió la necesidad de llegar a ella, pero cuando llega a ella no halló nada sino hojas. Y dice que maldijo la higuera.
Ahora vamos a hacer una pequeña pregunta en esta tarde a nuestros hermanos y hermanas, amigos que nos escuchan. Para el que quiera participar, vamos a hacer esta pregunta. La pregunta es: ¿qué representa esta higuera? ¿Qué es lo que Jesús nos está hablando por medio de esta higuera? Participe con su mensaje, muy importante para nosotros y para cada uno de los que escuchan y sintonizan la emisora, por el teléfono 0412-636-9658. Bueno, aquí Jesús está hablando con sus discípulos y dice a alta voz, porque dice que sus discípulos lo oyeron, dice: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Amén. ¿Qué nos está queriendo decir Jesús con esta palabra? ¿Qué nos está queriendo hablar en esta tarde Jesús con esta palabra? Que aunque algo se vea muy frondoso, aunque el árbol se vea muy frondoso, aunque el árbol se vea majestuoso, reverdeciente, no quiere decir que el árbol tenga fruto. Normalmente siempre la palabra ha querido hablar de nosotros como cuerpo de Cristo, también nos ha tomado forma de árbol, como forma de tronco, como forma de vid, como forma de higuera, de árbol de la uva. Siempre la parábola o las palabras de Jesús siempre nos ha querido llevar a mostrarnos algo que da fruto, a algo que representa los frutos que Dios quiere de una iglesia, los frutos que están representando a la iglesia, los frutos que nos destacan y nos apartan de las demás personas del mundo. Pero continúa diciendo la palabra para sondear un poco más sobre el versículo 15 en adelante. Mi hermana Yanet, si lo tiene, lea. Amén. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Amén. Fíjense ustedes que Jesús, después que dice esta palabra a esta higuera, que dice: nadie coma más fruto de ti, luego sigue su camino y entra a Jerusalén. Y dice que entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie se atreviese a atravesar el templo llevando utensilio alguno. Fíjense ustedes que Jesús, después que dice esta palabra y sus discípulos lo oyeron, Jesús entra a Jerusalén, y entrando al templo él comenzó a echar fuera a toda aquella pudredumbre en la cual habían convertido la casa de Dios. En aquellos tiempos, recordemos, hermanos, estudiando un poco lo que es la historia bíblica, la historia del templo de Jerusalén, Dios habitaba en el templo de Jerusalén en aquel tiempo. Era realmente la casa de Dios. Allí era donde se hacían los sacrificios, allí era donde Dios se comunicaba con un pueblo por medio de estos principales, los escribas, los sacerdotes. Eran los encargados de mantener el orden en ese templo. Pero fíjense ustedes que aquí vemos, aunque vemos que Dios se comunicaba con el pueblo, podemos ver una parte aquí distanciada de lo que era a Dios. Ya se había perdido la reverencia a lo que era Dios, ya se había perdido el respeto, tanto así que nuestro Señor dice que habían convertido la casa de oración de su Padre, la habían convertido en una cueva de ladrones. Una palabra bastante ofensiva si lo vemos desde un punto a decírselo a cualquier persona, pero lo está diciendo el Señor con toda la base y la autoridad, ¿verdad? Ya que así era. La casa de oración era un sitio de mucho respeto antiguamente, pero sucede que estos hombres, los escribas y los fariseos y los sacerdotes y los principales sacerdotes, buscaban siempre de acechar al Señor, y ellos siempre buscaban de culparlo de algo, pero nunca veían en qué ellos estaban fallando en Dios. No se veían, no se notaban a ellos mismos, pero el Señor, con esta actitud, con esta templanza que el Señor tomó, les dio a demostrar a ellos que la casa de Dios se respetaba. En aquel tiempo, habitando Dios en ese templo, ¿verdad?
para Jesús, él tenía que demostrarles a ellos que la casa de Dios, la casa donde habitaba Dios, no era juego, no era comercio, no era fraude. Y al decir cueva de ladrones, Jesús, que conocía y conoce los corazones de cada uno de nosotros, así como conocía los corazones de ellos en aquel entonces, sabía que estas personas lo que estaban haciendo era mercadería con la fe. Estaban haciendo mercadería, porque ¿qué se vendía allí? Allí se vendía palomas para los rituales, para las purificaciones, se vendían todo tipo de ciervo, se vendía todo tipo de carnero, se vendía todo tipo de cosas que se usaban para la purificación del mismo pueblo. ¿Qué estaban haciendo estos sacerdotes, estos escribas? Estaban haciendo mercadería con la fe de todo aquel pueblo. Y el pueblo en sí estaba abocado a ese tipo de mercadería, porque compartía, iba y compraba para mantener el negocio en ese sitio. Pero Jesús le dice en esa hora le dice todos aquellos cambistas, aquellos comerciantes, a todas aquellas personas con esa actitud, que ese sitio se debía de respetar. Fíjense ustedes que los fariseos eran tan cuidadosos de la ley, eran tan cuidadosos a lo que se respecta a lo que ellos querían, a lo que ellos les convenía, que ellos querían mantener sobre el pueblo, que todo se cumpliera como ellos lo decían, pero ellos no mantenían ese orden con el cual querían mantener a los demás del pueblo, pues a los plebeyos, porque ellos se sentían una raza superior, ellos se creían mejores, más religiosos, ellos se sentían la dinastía, ellos se sentían que ellos eran los preferidos de Dios. Hermana Yané, vamos a ubicarnos en el libro de Mateo, capítulo 23, y vamos a leer un poquito allí qué era lo que querían, cómo era que se sentían los fariseos, cómo quería que el pueblo lo veía. Pero Jesús, que conoce y conocía los corazones en aquel entonces de todas aquellas personas que vivían en aquel sitio, y también es un recordatorio para nosotros que muchas veces podemos escuchar palabras de hombres que en su propia naturaleza se puedan creer sabios, y muchas veces no podemos subestimar esas palabras. Vamos a obedecer a Dios, así aquella persona no dé fruto acorde a lo que sea de Dios. Pero si la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos obedecer los mandamientos de Dios, vamos a obedecerlos. Hacia aquellas personas que sean los que estén insistiendo en mostrarnos, no lo hagan. Nosotros vamos a hacer lo que sea la voluntad de Dios para agradar a Dios, porque los frutos que nosotros damos no son para el hombre, los frutos que nosotros damos son para Dios. Amén. Hermana Yanet, ¿tiene ubicado el libro de Mateo capítulo 23? 23:1. No, allí se va a ubicar en la lectura en el versículo 5 y 6. Amén. 5 y 6, dice así: todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filasterías grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. Amén. Fíjense ustedes, mis amados hermanos, que este tipo de fariseos aunque ellos eran encargados de la ley, los escribas, los principales sacerdotes eran los encargados de impartir lo que era la palabra de Dios, la purificación y todas estas cosas que eran muy importantes para el pueblo judío en aquel entonces. Estos hombres lo que querían era mostrarse más espirituales, más religiosos que los demás, haciendo muchas veces sentir inferior al pueblo que estaba a cargo de ellos. Ellos mostraban, como dice aquí, hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres. Esto es religión, mi hermano, esto es religión, esto no es lo que le agrada a Dios. Aunque Dios no viene a buscar los corazones de nosotros, Dios sí viene a buscar una iglesia humillada, una iglesia que está arrepentida, una iglesia cambiada y transformada. Es verdad que muchas veces nosotros podemos llevarnos la contraria unos a otros, ¿verdad? Dentro de muchas predicaciones, ¿verdad? Pero Dios viene a buscar es ese ser más profundo que tenemos cada uno de nosotros. No es el ritualismo, no es la forma en la cual nosotros creamos que es como yo diga que debo agradar a Dios. No es como la palabra me lo dice claramente, es como Jesús, corazones contrictos y humillados. ¿Qué es un corazón contrito y humillado? Ese no es un corazón que anda haciendo
las banalidades del mundo. Un corazón contrito y humillado es un corazón que ha sido renovado. Es un corazón que ha sido transformado. Es un corazón que no anda deleitándose en los placeres del mundo. Es un corazón que está dispuesto a dejarse llevar por las directrices de Dios. Es un corazón que busca la presencia de Dios. Es un corazón que está dispuesto a vivir en el Espíritu, a vivir en la santidad, en esa santidad la cual Dios es la que pone en ese corazón. Por eso es que Dios no viene a buscar cualquier corazón. Es que en eso muchas veces podemos estar muy claros. Dios no viene a buscar cualquier corazón. Dios viene a buscar es aquel corazón que ha sido transformado y renovado por la sangre de Cristo, ha sido sellado por el Espíritu Santo, ha sido transformado, ha recibido ese nuevo nacimiento. En realidad, lo que estos hombres querían era mostrarse, mostrar sus obras, mostrar que eran más espirituales para ser más vistos por los hombres y así mostrar ese follaje, como estaba esa higuera ya en la entrada donde venía pasando el Señor, ¿verdad? Así era que estos hombres se querían mostrar reverdecientes, pero cuando Jesús llegó a ellos, ¿qué encontró? No encontró fruto, no encontró nada bueno. Lo que encontró fue pura avaricia. Lo que encontró fue algo que, aunque por fuera se veían limpios, aunque por fuera se veían perfectos, se veían santos, por dentro eran sepulcros blanquecidos, ¿verdad? Por dentro eran sepulcros de huesos secos. Es lo que el Señor nos está diciendo por esta palabra. Pues como sigue diciendo este versículo 5, dice, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las sinagogas y las primeras sillas en la sinagoga. ¿Por qué? Porque estos hombres quieren ser más importantes que los demás, ¿verdad, mi hermano? Amén, gloria a Dios. Estos hombres y personas que están dentro de las iglesias, que se sienten más grandes, que se sienten más poderosos, que se sienten que Dios tiene más contacto conmigo porque yo soy más santo, yo soy más grande, yo tengo toda la atención de Dios. Yo siempre voy a buscar los mejores lugares porque yo quiero que me vean a mí. Yo no quiero, muchas veces dicen que nuestras obras son las que dan testimonio de nosotros. No, nosotros queremos dar testimonio, que son personas que quieren darse a mostrar ellos como lo más importante. Yo soy el más importante. Esto era lo que pasaba con estos fariseos. Por eso es que estos fariseos tenían tantos problemas con Jesús. Porque estos fariseos siempre querían llevarle la contraria a Jesús. Dice la palabra que lo acechaban. Siempre estaban pendientes de todo lo que hacía Jesús, porque Jesús vino a darle un vuelco, prácticamente se puede decir de 360 grados a la vida de esta gente. Vino a transformarlo todo, vino a eliminar, a derrumbar todo aquello que ellos creían que era y a decirle no, aquí estoy yo soy el nuevo pacto, yo soy la promesa, yo soy el Salvador. Aunque estos hombres en ese momento, y todavía hay muchos hombres que siguen pensando que la salvación está en la carne, en los ritos y en la ley, Jesús ha marcado en cada uno de aquellos que han creído en Él, ha puesto su firma, y esa firma, ¿cómo la ha puesto? Por medio del Espíritu Santo, y nos ha hecho suyo, nos ha comprado. Por eso es que la palabra dice que Él no nos compró, Él nos adquirió. Por eso es que el corazón que Dios viene a buscar no es un corazón cualquiera, es un corazón comprado con la sangre de Cristo. Amén. Hermana, sí. Haciendo un poquito de referencia, hermana, en cuanto a lo que eran los fariseos, acuérdense que los fariseos eran puras apariencias, como dice la Escritura. Fíjate que se daban a mostrar con sus filacterías grandes, dice, y sus adornos en sus ropas, ¿verdad? Eran muy vistosos en aquel tiempo, ¿verdad? Pero todo eso era pura apariencia. Y si nos vamos un poquito más atrás, vamos a leer un poquito en el libro de Jeremías, de acuerdo a lo que el Señor estaba hablando y palabras que le dio a Jeremías. En cuanto al Jeremías capítulo 7, estaba hablando sobre una religión falsa que estaba en aquel tiempo. Y en este tiempo también, nosotros también lo podemos ver, y vamos a tener esta palabra aquí en el libro de Jeremías para que vean la palabra que le dio el Señor a Jeremías, a este pueblo. Jeremías capítulo 7, dice así: esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Párate a la entrada de la casa del Señor y desde allí proclama este mensaje. Escuchen la palabra del Señor todos ustedes, habitantes de Judá, que entran por estas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: enmienden sus conductas y sus acciones,
¿Por qué? Porque esta gente también tenía una mala conducta, tenían unas malas acciones. Pero si vemos más abajo y dice, mire lo que les dice todavía el Señor. Pero ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna. Roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron. Y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen, estamos a salvo, para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. Nótese que aquí está hablando es el Señor, gloria a Dios, y le está hablando a este pueblo que creían que estaban haciendo lo bueno delante del Señor. Y resulta que también tenían la casa del Señor como una cueva de ladrones, que es la que estamos leyendo Gloria y estamos analizando en este libro, que es lo que más o menos quiere decir nuestra hermana, ¿verdad? A través de lo que estamos leyendo. Habían convertido la casa del Señor en una cueva de ladrones, que es lo que estamos leyendo. Sigue nuestra hermana, ¿eh? Amén. Y montaban yugo sobre las personas del pueblo, porque ellos querían que el pueblo cumpliese la ley a cabo y a rabo, pero como lo acaba de leer, la palabra Dios no miente. A Dios nadie nos puede engañar. Amén. Nosotros podemos aparentar que somos mejores, somos más santos, pero quien conoce la profundidad, la intensidad que hay dentro del corazón de cada uno de nosotros es Dios. Quien sabe si realmente somos santos es Dios. Amén. Quien conoce nuestros pensamientos buenos o malos es Dios. Y fíjense usted que este mensaje que manda Dios por medio de este profeta Jeremías a estas personas es que Él conoce, o sea, tú puedes creer que vienes y limpias tus pecados, sí, que tú te santificas, pero dentro de ti sigues estando cochino, sigues estando puerco, es lo que le está queriendo decir, o sea, están cometiendo pecado. Amén. No están limpios. Mejoren, anden por el camino. Fíjense, en aquel tiempo Dios les hablaba por medio de los profetas porque aquellas personas no tenían el Espíritu Santo, tenían que vivir limpiándose y purificándose todo el tiempo porque esa era la forma de apaciguar la ira de Dios. Pero entonces fíjense usted que los discípulos, Jesús en aquel tiempo andaba siempre con sus discípulos. Y aquí leyendo un poquito más aquí en el libro de Mateo capítulo 23, vamos a leerlo desde el 1, dice así: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan escribas y fariseos, así que todo lo que les diga, guárdenlo y háganlo, mas hagan conforme a sus obras, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Amén. O sea, vamos a escuchar la palabra. Mira, fíjense ustedes que estas personas que se hacían pasar por más fieles, sí, más santos, más agradables a Dios, dice la palabra que o sea, Jesús lo está diciendo, hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Amén. Porque ellos dicen que hagan ustedes y montan yugo sobre ustedes, pero ellos no cumplen con esa ley. En el versículo 4 lo podemos seguir leyendo, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo la quieren mover. ¿Por qué con un dedo no la quieren mover? Porque se sentían mejores. O sea, ellos ataban una ley, el peso de una ley a un pueblo, pero ellos ni con el meñique querían mover esa ley, no querían cumplirla, porque ellos ya se sentían santos, ya ellos se creían herederos de la salvación. Pero Jesús viene y le dice en el libro de Marcos, volviéndonos otra vez al libro de Marcos, le dice que eso no es así, que ellos han convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Y les habla claro, y estas personas por eso es que siempre buscaban a Jesús para matarle, por eso es que estas personas siempre, estos escribas y estos principales sacerdotes querían siempre destruirlo y callarle la boca. ¿Por qué? Porque le tenían miedo. Porque conocían, ellos se sentían, como quien dice, se sentían que habían sido revisados internamente por Jesús cuando le decían así, porque sabían que ellos conocían de que esa era la verdad, que no le estaban diciendo mentira, era la verdad, porque ellos sacaban jugosas cantidades de dinero por medio de este comercio, porque ellos le decían que honrar a tu padre y a tu madre es que traiga todo lo que tú tienes a la casa de Dios para ellos disfrutárselo, ¿verdad? Y entonces ataban al pueblo
maneras de yugos, como dice la palabra, yugos sobre el pueblo para engañarlo, para decirle así es como le agrada a Dios que ustedes lo hagan. Pero ellos no cumplían con la verdadera ley de Dios, no amaban a su prójimo, no lo respetaban. Ellos no practicaban, hermana, lo que predicaban, ellos no lo practicaban. Preferían a que los demás lo hicieran, pero ellos no movían. Fíjate que dice que ellos ni siquiera movían nada, no estaban dispuestos a mover ni un dedo para levantar esas cargas pesadas que ponían sobre los demás. Sí, amén. Como dice el versículo aquí del capítulo 11 de Marcos, versículo 18, mis hermanos, dice así: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Todo el pueblo estaba maravillado, porque es que es verdad, el pueblo, aunque el pueblo accedía muchas veces a darle la razón a estos principales, a estos sacerdotes, a estos fariseos, accedía a cumplir la voluntad de ellos, el pueblo se sentía estafado, el pueblo se sentía humillado, se sentía apartado, se sentía menospreciado por estos hombres, ¿verdad? Llegó Jesús y comenzaba a darle doctrina distinta a la que ya ellos conocían, y el pueblo siempre estaba rodeado, aunque este pueblo en su corazón tenía un corazón malo todavía, aunque este no era un corazón que, aunque muchos de los que estaban aquí compartiendo con Jesús fueron muchos de los que lo entregaron después, ¿verdad? Pero este pueblo aún no había conocido a Jesús realmente. Estaban viendo allí, se puede decir que se estaban viendo, era un hombre, un profeta que le estaba hablando la palabra de Dios. Aún no conocían a Jesús como Mesías, como Salvador, ¿verdad? Vamos a ubicarnos, mi hermana Yané, en el libro de Marcos capítulo 11, y vamos a leer ahora del 20 en adelante, mi hermana. Amén. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de allí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo tendrá. Amén. Fíjense usted que en ninguna parte de la Biblia dice que Jesús haya maldecido a alguna persona, a algún sitio, a alguna cosa como se refiere a esta higuera. Dice, Pedro le dice al Señor, Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. Dice la palabra que estaba seca desde la raíz hasta las últimas hojas. Y Jesús le dice, pues cierto le digo que cualquier cosa porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Cristo le está dando aquí una enseñanza de fe. Tengan fe. Porque tengan fe, pero no es que tengan fe en todo lo que ustedes pidan, tengan fe en lo que yo les digo, lo que yo les estoy diciendo. Después de estos discípulos haber visto la manera como Jesús le mostró a estas personas dentro del templo de Jerusalén, que habían convertido la casa de Dios en una guarida de ladrones, en una cueva de ladrones, le muestra ahora esta grandeza. Oye, maldijo la higuera y la higuera se encuentra seca, completamente seca desde la raíz a la punta. Fíjense que es lo que Jesús le estaba mostrando a ellos, que tengan fe en lo que yo les estoy diciendo, que todo árbol que no dé fruto, todo aquel que diga que ama a Dios y no hace la voluntad de Dios, simplemente no agrada a Dios, está maldito, está seco. Está mostrando un árbol seco, está mostrando algo que no sirve, inservible para comer, inservible para Dios, inservible para la sociedad. ¿Por qué? Porque está mostrando aquí, llevándolo al lado espiritual, la religión que ya había pasado, una religión que estaba acabada, algo que había terminado, una sombra que había desaparecido, la cual ya no, para llegar a ser salvo, ya no era por medio del ritualismo que se habían sembrado por medio de la ley, que se apoderaron los fariseos, los escribas, de los cuales ellos se sentían dueños de la salvación. Ahora Jesús les está mostrando a ellos un camino distinto, y Pedro y sus discípulos se dan cuenta, porque él pasa y maldice la higuera,
y luego cuando regresa dice la palabra que la encuentra seca, pero en Mateo 21 dice el discípulo que escribe allí, dice que él la maldijo y al instante se secó. Eso lo podemos ver en el libro de Mateo, en el capítulo 21, podemos leer que allí Mateo dice que la higuera se secó al instante que Jesús la maldijo. Y podemos ver más aún, más grande la grandeza del Señor. Dice así el 21:1, cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, al monte de los olivos, aquí, hermana, el 18. Amén. Muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo. Y al instante se secó la higuera. Amén. Y al instante se secó la higuera. Aquí Mateo es más radical. Allá en el libro de Marco dice que a la mañana siguiente volvieron a pasar y Pedro vio la higuera y se acordó de que Jesús había maldecido la higuera y la higuera estaba seca, pero Mateo dice que al instante que él, aquí vemos dos puntos de vista distintos, pero lo cierto es que Jesús, en ese momento que él profirió esa palabra hacia esa higuera, la higuera ya dejó de ser lo que era, ya dejó de ser aquel árbol frondoso, ya dejó de ser aquel árbol con aquel follaje que parecía tener fruto, pero no tenía fruto, ¿verdad? Aunque los dos hechos se ven distintos, al llevarlo al punto espiritual indica lo mismo. Indica que ya el ritualismo no es la manera de llegar a Dios. Y nos indica que ya no era por medio de los sacrificios, ya no era por medio de los fariseos, ni de los escribas, ni de los principales sacerdotes, que ya ahora la salvación era por otro camino. Y ese camino lo vamos a ir viendo. Vamos a ubicarnos, mi hermana Yané, en el libro de Juan, y allí nos vamos a ubicar en el capítulo 15. Amén. Sí, porque la palabra es grande. ¿Qué es lo que Dios está buscando en la iglesia? Dios en la iglesia lo que está buscando es personas que le adoren en espíritu y en verdad. Personas que lo amen. Personas que no estén pendientes de cómo agradar al hombre. Personas que se entreguen de corazón. Aunque muchas veces nosotros estamos en un mundo que es radical. El que es religioso radical. El que es libre radical. Y eso se respeta porque nosotros tenemos que respetarlo, porque la única manera de edificarnos es por medio de la palabra. Pero en realidad, ¿qué es lo que busca Jesús? ¿Qué es lo que Jesús, para qué Jesús nos llamó a nosotros? ¿Para qué Jesús nos injertó en ese olivo, en ese olivo natural, en ese olivo precioso? ¿Por qué Jesús nos llama y nos injerta un cuerpo precioso que es esta iglesia, la iglesia de Jesucristo? ¿Por qué y cómo y de qué manera nosotros nos vamos a ir desarrollando? La única manera de nosotros desarrollarnos delante de los ojos de Dios es dando frutos espirituales, frutos agradables, injertados a la vid. ¿Cuál es la vid? La vid es Jesucristo. Amén. Amén. Hermana, cuando lo tengas. Amén. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Amén. Aquí Jesús nos está hablando de la vid verdadera, o sea, el camino verdadero. Amén. La vida verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Mi Padre es el dueño de todas las cosas. Mi Padre es el creador de todo. Nos está hablando aquí, nos está llevando esta palabra aquí referente como a la actividad del que siembra y el árbol, o sí, se puede decir el árbol de uvas, el uvero, ¿verdad? Y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más. Aquí los pámpanos somos nosotros, somos esa ramificación que sale del
tronco de la vid, del árbol de la vid. Fíjense ustedes que el árbol de la vid es una enredadera, y de una enredadera sale otra enredadera, y de otra enredadera sale otra enredadera, y de esa enredadera cada una va brotando un fruto, que es la uva, ¿verdad? Pero aquí la palabra nos dice que el labrador, el cual es Dios, es el que va a quitar los pámpanos, aquellos que no den fruto, aquellos pámpanos que estén secos, que no den los frutos que a él le agrada. Y en realidad, si lo llevamos a la vida real de un labrador, cuando siembra un árbol y ve que ese árbol no da fruto, sino que está estorbando, lo quita para poner allí algo que lleve fruto, para sembrar algo en esa tierra que lleve fruto, ¿verdad? Pero la palabra nos dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Fíjense ustedes de qué nos puede limpiar Dios. ¿Cómo llegamos nosotros cuando estábamos en el mundo a la iglesia? ¿Cómo llegamos? Nosotros llegamos destruidos. Nosotros llegamos siendo personas de verdad muchas veces ignorantes de lo que de verdad le agrada a Dios. Llegamos siendo idólatras. Muchas veces llegamos luchando contra capacidades de mentales distintas a las que Dios comienza a tratar con nosotros a la iglesia, ¿verdad? Escapando de todo tipo de vicio, escapando de todo tipo de ritualidades, porque eso es lo que de donde Dios nos sacó. Dios nos sacó de un mundo sucio, un mundo de que estaba contaminado, y así estábamos nosotros. Pero dice que llegamos aquí, llegamos a la vid verdadera, llegamos a Cristo, y aquel que en realidad Dios tiene propósito con él y que ha aceptado a Cristo realmente en su corazón y ha sido comprado y ha sido adquirido, comienza a ser limpiado. ¿De qué vamos a ser limpiados? Vamos a ser limpiados de las mentiras, porque las mentiras normalmente de todo aquel que no ha conocido a Cristo es parte de la vida diaria. Con una mentira no salimos de un problema, con una mentira comenzamos a salirnos de un problema, pero esa mentira nos lleva a decir otra mentira, y la mentira que dijimos, no, ya mira, cuando venimos a ver estamos enredados en mentira, porque esa era nuestra vida normal, nuestra vida cotidiana. En cambio en Cristo ya Dios nos muestra y nos comienza a tratar con nosotros para que nosotros vayamos cambiando esas maneras de vivir, ¿verdad? Pero eso lo hace Dios por medio del Espíritu. Por eso es que, hermano, mira, el creyente que tiene el Espíritu Santo en sí no va a andar haciendo su voluntad, va a ser esclavo, va a ser siervo de Dios. ¿Qué significa ser siervo de Dios? Va a ser la voluntad de Dios. Y dice la palabra que comienza a limpiarlo, comienza a quitar de nosotros, a arrancar de nosotros todas aquellas cosas que a él no le agradan. Y comenzamos nosotros a dar fruto, comenzamos a dar buen testimonio, comenzamos a hacer la voluntad del Señor sin imposición, sin que nadie nos esté recordando todo el tiempo: oye, hermana, mira, usted tiene que andar y comportarse así, porque así es que nosotros decimos, así es que estas son las reglas de la iglesia. Mira, porque es Dios el que comienza a tratar con nosotros, y la palabra es la que nos va edificando. Y si nosotros somos de Dios y comenzamos a llevar fruto, ya no son cargas. Como lo leíamos en el libro de Mateo capítulo 23, ya no están atando cargas sobre nuestros lomos, son frutos. Un fruto se lleva, un fruto florece, un fruto, o sea, mira, la persona que tiene los frutos del Espíritu anda gozosa, todo lo que hace lo hace con amor, porque sabe que no lo está haciendo para el hombre, lo está haciendo directamente al jefe, lo está haciendo directamente al labrador. Aunque a mí nadie me está viendo, aunque yo no necesito que nadie me esté diciendo cuáles son los frutos que yo tengo, yo sé que yo me siento dentro tenemos que sentir dentro de cada uno de nosotros que esos frutos están ahí. ¿Por qué? Porque nuestros comportamientos, nuestra vida nueva en Cristo nos ha dado a demostrar a nosotros, nos da testimonio a los demás, y nosotros mismos nos damos cuenta de que nuestras vidas han sido cambiadas. Por eso es que el que llega a Cristo es nueva criatura, el que llega a Cristo realmente, el que es lavado con la sangre de Cristo. Y entonces ese es el corazón constricto y humillado al que viene a buscar Dios. ¿Por qué? Porque Dios sí en realidad va a venir a buscar una iglesia limpia, una iglesia santa, una iglesia que cada día se santifica más, una iglesia que busca más la presencia de Dios, pero es una iglesia que ha sido lavada y limpiada por la sangre de Cristo. No es una iglesia cualquiera, es una iglesia que es cambiada, es renovada. No somos nosotros mismos los que nos renovamos. Fíjense ustedes que la palabra aquí es clara. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra dice aquí que es el labrador el que quita lo malo. Amén. Es el labrador el que limpia el pámpano.
y aquel pámpano que no lleva fruto lo quita. Es el labrador el que quita, es el labrador el que arranca el pámpano que no sirve y lo echa a un lado. Es el labrador el que nos limpia, es el labrador el que nos hace una nueva criatura. Cuando estamos apegados a esa vid, cuando estamos apegados a Jesucristo, no somos nosotros los que limpiamos, no somos nosotros lo que decimos, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada. Nosotros somos partícipes de esa gracia también. Nosotros también fuimos limpiados por la sangre de Cristo, y como fuimos y conocemos de la gracia de Dios, nosotros con nuestra palabra, con la cual Dios nos da a nosotros para repartirla, esa palabra es la que nos va a edificar. Pero el Espíritu Santo que está dentro de nosotros es el que nos va a redarguir y nos va a decir: sí, es verdad, mi hermana, yo tengo que cambiar esto. Sí, es verdad, pastor o pastora, usted tiene razón en esa palabra que está diciendo, y la tomo que viene de parte de Dios, porque es el Espíritu que está dentro de mí, que escudriña mi corazón y me ayuda a entender que es Dios el que me está hablando. Pero es Dios, mi amado hermano, mi hermana, que nos escucha en esta hora. Amén. Y sigue diciendo: ya ustedes, en el versículo del capítulo 15 de Juan, versículo 3, dice así: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Fíjense ustedes, aquí ratifica lo que estamos hablando, mi hermana. Es la palabra la que limpia, es la palabra que edifica, porque la palabra es de Dios, la palabra es espíritu. La palabra nos limpia, la palabra es la que nos consuela, la que nos exhorta. Amén. Amén. Vamos a leer unos mensajes, mi hermana, porque están llegando aquí algunos mensajes para ver si están acorde al tema. Dice así: buenas tardes. El árbol de la higuera tenía muchas hojas. El hecho de tener muchas hojas mostró que no iba a producir el fruto, por tanto su apariencia engañaba. Jesús lo maldijo por ser improductivo, y hoy en día muchas congregaciones son apariencia, mucho follaje y nada de fruto. Gloria a Dios. Me gusta mucho este mensaje. Que Dios bendiga a este hermano que mandó este mensaje, porque va con el tema, está acorde al tema. Podemos decir que muchas congregaciones están vestidas de apariencia de ser muy espirituales, de estar llena de Dios, llena del Espíritu Santo, pero en realidad es un follaje. ¿Por qué? Porque no tiene fruto, porque los frutos, como hemos venido hablando, los frutos no es demostrar una espiritualidad falsa o fingida, o ritualismo, o una santidad aplicada dentro de la iglesia con argumentos de hombre, o que aquel templo sea grandísimo y se muestre como el templo de Jerusalén. No, esa no es la santidad que Dios está buscando. Eso dice la palabra y está claro aquí en el libro de Marcos capítulo 11. Eso es puro follaje. ¿Por qué? Porque ¿dónde habita Dios? Los frutos que Dios quiere. Oye, mira, los frutos que Dios quiere, el primer fruto es el amor, la paz, la paciencia, la mansedumbre, ¿verdad? Todos esos frutos afloran en el cristiano, dentro de las mismas iglesias. Muchas veces podemos ver iglesias que, aunque son humildes y son de pocos creyentes, se ve la manifestación de Dios en los creyentes por el comportamiento, la manifestación de la palabra, las predicaciones. Oye, el consuelo que reciben muchos hermanos, mira, la misericordia que se imparte dentro de una iglesia. Todas esas son cosas muy importantes para nosotros demostrar que ya no somos parte del mundo, que hemos sido extraídos del mundo y injertados en la vid. Amén. Amén, gloria a Dios. Hermano, ¿usted quería añadir algo? Sí, hermana, quería acotar un poquito aquí acerca de lo que es lo que realmente está representando la higuera, hermano. Si llevamos la secuencia de lo que estamos leyendo ahorita y lo que está explicando la hermana, fíjense que la higuera lo que está indicando es que tenemos que dar fruto, hermano, a tiempo y afuera de tiempo. Amén. Ese es el fruto que está indicando esta higuera, lo que nos está mostrando. Eso lo podemos encontrar en 1 de Timoteo 4:2. Vamos ahí. Amén. Nuestro hermano Elías Gallardo, en esta tarde con ustedes. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermano, que Dios me lo bendiga en esta tarde. Nuestros hermanos que nos escuchan, nuestras amigas y amigos que nos escuchan, los jóvenes y las jóvenes que nos escuchan en esta tarde, que no son cristianos, pero ellos escuchan este programa. Bendito sea el nombre del Señor. Y a los hermanos que están en otros pueblos, en Cuba, Brisa de Charallave, Santa Teresa, Dos Lagunas, y los hermanos que están por allá en Mariche. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Sí, hermano, en esta tarde estamos hablando de un tema muy, si se quiere, muy importante.
Hermana, yo le voy a pedir, por favor, dígame cómo es el tema en esta tarde. El nombre del tema. El fruto que quiere Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese usted, el fruto que quiere Jesús. La palabra fruto significa cosecha. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermano, porque nos quiere decir esta enseñanza que lo que sembramos, eso mismo vamos a cosechar. De todas maneras, hermano, vamos a leer. Mire, yo le voy a agradecer a los hermanos que nos escuchan. Si tienen su Biblia, vayan verificando si lo que se está hablando aquí en esta tarde verdaderamente es la verdadera palabra de Dios. Y a los hermanos que no tienen Biblia en estos momentos, que están anotando, anoten los versículos para que ustedes después puedan comprobar, puedan contactar si lo que se está hablando en esta tarde verdaderamente es la verdadera palabra de Dios, que eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos es que aquí no haya confusión, nosotros queremos aclarar la cuestión. Como decía mi hermana Yanet, nos está hablando, aquí Jesucristo no nos está hablando, hermano, oye, oh, gloria a Dios, aquí no nos está hablando de una mate mango, ni de una mate cambú, ni una mate mamón. Aquí no está hablando de algo espiritual, Él está hablando de usted y de mí. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer en el libro de los Salmos, vamos a leer del 1 al 3. Y mire como dice, bendito sea Dios. ¿Libro de los Salmos qué capítulo, no? Salmo 1. Salmo 1 del 1 al 3. Fíjese como dice, gloria a Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pero mire como dice el número 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Fíjese usted, hermano, que aquí no habla de un árbol, pero aquí el árbol somos nosotros. Escuche bien, cuando usted está plantado bien en la roca, cuando usted está bien plantado en Dios y en el Espíritu Santo, usted va a dar su fruto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay una confusión en las iglesias, hermano, que están enseñando que esos frutos se venden, esos frutos quieren venderlos. Mire, hermano, yo le voy a decir lo que le dije ayer, lo que le dije la semana pasada. Eso es un regalo de Dios, eso no lo vende nadie, eso no es para venderlo ni para ponerlo de negocio, porque eso es una bendición y ese es un don que Dios nos da a cada uno para ver el fruto de cada quien. Ahora, mi consejo es, hermano, hay hermanos o hermanas que muchas veces se desesperan en la iglesia, pues, oye, porque de repente quieren cantar y no la ponen a cantar, de repente quieren predicar y no lo ponen a predicar, de repente quieren enseñar y no ponen a enseñar. Mire, hermano, dice la palabra, se lo voy a volver a leer, que da su fruto en su debido tiempo. Mire, es cuando Dios sepa que usted está preparado para empezar a dar su fruto. Y el pastor de la iglesia, él es el responsable, él tiene que discernir, él tiene que ver cuáles son los hermanos que van a empezar a dar fruto. Pero eso es cuando usted verdaderamente esté preparado y sea su tiempo. Eso no es cuando usted quiera ni cuando yo quiera, eso es cuando Dios lo decida. Bendito sea el nombre del Señor. Y como estamos hablando de fruto, yo les voy a leer en el libro de Mateo para que usted vea cuando damos malos frutos y cuando damos buenos frutos. Antes de leer el versículo, yo le quiero decir algo, escuche bien. Si yo en mi casa, en mi hogar, escuche bien, en mi casa, en mi hogar, yo llego, ¿verdad? Agarro y me siento a ver televisión, pongo una caja de cigarro en la mesa, empiezo a fumar cigarro, agarro una botella de ron, empiezo a beber ron, después que estoy rascado, empiezo a cabrar los corotes, a fumar escándalos. ¿Qué es lo que yo le estoy enseñando a mis hijos? ¿Qué es lo que estoy inculcando? ¿Qué es lo que yo voy a cosechar cuando estos muchachos estén grandes? Se llama, la palabra fruto significa cosecha. Pero cuando usted en su hogar, usted a su hijo desde que empieza a nacer, desde que nace, desde que empieza a crecer, usted le inculca la palabra de Dios, bendito sea el nombre del Señor, y lo lleva a los caminos del Señor, automáticamente usted va a cosechar un buen fruto. Y vamos a leer en el libro de Mateo, 7:16. Fíjese como dice: por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. Es lo que le acabo de decir. Fíjese como la Biblia no se equivoca. Si yo siembro lo malo, ¿verdad?
¿qué voy a recoger? Lo malo. Pero si yo siembro la verdadera palabra de Dios, si yo siembro lo que nos está enseñando Jesucristo, si yo enseño la palabra como tiene que ser, escuche, porque no enseñar la palabra también como yo quiera, ni lo que se me venga a la mente, ni a mi mente carnal. Yo tengo que enseñar la buena palabra, la verdadera verdad, para recoger un buen fruto. Bendito sea el nombre del Señor. Continúa, hermana Janet. Gloria a Dios. Este salmo que leyó nuestro hermano Elías es maravilloso porque es lo que encaja completamente en lo que venimos hablando. El que tiene el Espíritu Santo no se siente que hacer la voluntad de Dios es un yugo, sino que se deleita. Fíjense usted como dice este versículo. Capítulo 1 del libro de los Salmos 2 y 3 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Fíjense ustedes que aquí vemos de una persona que está su delicia. ¿Qué es una delicia? Una delicia es algo, es un placer, es un gusto extremo, es algo que la persona no puede dejar de pensar ni de día ni de noche. Fíjense que la palabra dice que en su ley medita de día y de noche. Todo aquel que ha sido comprado, todo aquel que ha sido sellado por el Espíritu de Dios no hace más que pensar en lo que a Dios le agrada. ¿Cómo puedo yo hacer para que Dios se sienta agradado con mi trabajo? Oye, todo lo que hago en Dios lo hago con alegría, lo hago con gozo. ¿Por qué? Porque en la ley de Jehová está su delicia, y medita de día y de noche. ¿Qué es meditar? Meditar es pensar, analizar. Oye, ¿será que esto que yo estoy haciendo le agrada a Dios? Y allí en ese momento de meditación Dios comienza a tratar con nosotros. Dios comienza a poner en nosotros cosas en nuestra mente que ayuda a darnos cuenta, a redarguirnos por medio del Espíritu de en qué nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, en qué estamos fallando. Por eso es que yo digo y lo mantengo. No es que yo predique, para muchos hermanos, como la otra vez que me mandaron un mensaje diciendo que yo predico salvo, siempre salvo. No es salvo, siempre salvo, ni salvo por obra. Es que tener el Espíritu Santo es una delicia, es una complacencia hacer la voluntad de Dios. Y el que se complace, el que se siente deleitado en el Espíritu Santo, no va a andar haciendo lo malo, va a hacer la voluntad de Dios, pero como una delicia. Va a estar pensando en los mandamientos de Dios, lo dice la palabra, no lo digo yo, de noche y de día. Va a tener esa preocupación nata de mí misma, no porque me la inculque, no porque me someta, no por yugo, de querer hacer la voluntad de Dios. Y la palabra lo dice claramente, y dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Aquí vemos un hombre o una mujer bendecido, prosperado. Fíjese usted que la palabra muchas veces decimos que el que está próspero económicamente está bendecido, ¿verdad? Aquí vemos un hombre prosperado económica y espiritualmente. Dice así, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que no se retarda. El fruto no llega tarde ni llega más temprano, ni se adelanta ni se atrasa, da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Bendita sea la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque este es un hombre que ha inclinado su mente y su corazón a las cosas de Dios. Este es un hombre y una mujer que dice primeramente el reino de Dios y su justicia, y sabe y conoce que Dios no lo va a abandonar, que Dios le va a añadir a su vida lo necesario. Es un hombre o una mujer prosperada. Es un hombre o una mujer que no reniega a la hora de estar en la obra del Señor, porque medita de noche y de día en lo que a Dios le agrada. Y dice la palabra que es como un árbol plantado, es un árbol que está sembrado. Es un hombre o una mujer que está parado sobre la roca. Hoy en día, llevándolo aquí a Cristo, es un hombre que está parado sobre el fundamento, una mujer que está parada sobre la roca, ¿verdad? Y el que primeramente tiene a Dios sobre todas sus cosas, sobre su casa, sobre su trabajo,
sobre su casa, sobre su trabajo, sobre sus estudios, sobre el amor, sobre la enfermedad, sobre los problemas de la casa. El que tiene a Dios, el reino de Dios y su justicia, primeramente Dios no lo va a desamparar. A su tiempo Dios le va a dar esa mano, Dios le va a dar la victoria de lo que este hermano o esta hermana está buscando. ¿Por qué? Porque ha puesto su mente y su corazón en deleitarse en las leyes de Jehová. Medita de noche y de día en lo que a Dios le agrada. Oye, gloria a Dios, este salmo es maravilloso, mis hermanos. Y nosotros queremos seguir leyendo y ubicándonos aquí en el libro de Mateo, capítulo 7. Mi hermana Yané, ¿lo tiene allí? Timoteo. No, vamos a leer Mateo capítulo 7, el versículo que leyó nuestro hermano. Ya yo lo tengo aquí. Amén. 7:16. 7:16. Amén, dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. ¿Verdad? Aquí dice la palabra: guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Lo que venimos hablando, hablamos primero de los fariseos, de los escribas, de estas personas que aparentaban ser muy espirituales, aparentaban ser muy de Dios. Hoy en día lo podemos ver también dentro de muchas iglesias, pero la palabra nos dice que nos guardemos de ello, que nos mantengamos alerta, que seamos mansos como paloma, pero astutos como serpiente. ¿Por qué? Porque esto fue en aquel tiempo y esto es ahora. ¿Por qué? Porque por su fruto lo conocerán. Nuestra hermana Yané hace rato dijo una palabra muy cierta. ¿Cuáles son esos frutos que busca Dios? ¿Cuáles son esos frutos que Dios requiere de nosotros? ¿Verdad? Que es que nosotros prediquemos la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Que nosotros nos mantengamos firmes, que nosotros estemos siempre parados sobre el fundamento, sobre la roca, el cual es Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar claros que cuando vengan estos falsos profetas disfrazados de oveja, nosotros tenemos que darnos cuenta y conocerlo, de que son lobos que nos están engañando, que nos están queriendo robar, que nos están queriendo timar. Y esto es mucho de lo que está hablando Jesús allá cuando maldice esta higuera, porque estas personas aparentaban ser de Dios, pero estaban robando al pueblo de Dios, estaban engañando al pueblo de Dios, lo estaban desviando. Y eso mismo es lo que nosotros hoy en día, la palabra nos dice, y el mismo Espíritu que mora en nosotros es el que nos va a ayudar a nosotros discernir cuando es un lobo o cuando es una oveja, o cuando ese lobo viene disfrazado de oveja. ¿Por qué? Porque por su fruto lo conocen, porque esa predicación no encaja con lo que Dios quiere. Muchas veces vemos muchas predicaciones que vienen apoyadas a la prosperidad, apoyadas al dinero. En este tiempo hay algo que se usa, que se usa mucho, que se llama las primicias en enero. Los diezmos, todas esas cosas son cosas que, aunque fueron del Antiguo Testamento, hoy en día no se niega que una persona quiera dar el diezmo, ¿cómo no? Pero es algo voluntario, es algo que las ofrendas lo tiene que dar, dice la palabra, que tenemos que darlo como propusimos en nuestro corazón, que es peor aún a la ley. Porque la ley te obligaba, la ley te sometía, como lo estábamos hablando, a cargar un yugo. Porque era la ley de Dios en aquel entonces, pero por la gracia dice que des como propusiste en tu corazón. Si propusiste dar en tu corazón los diezmos de lo que ganaste, produciste en todo el año, oye, gloria a Dios, de su diezmo con gozo y con alegría, no por imposición. Porque lo que hemos entendido que en la gracia es más fuerte, la gracia es más rigurosa, porque la gracia es temor a Dios, pero un temor no es un miedo, un temor no es terror, es un temor, es un respeto a Dios, porque ya nosotros propusimos en nuestro corazón dar con gozo, con alegría cierta cantidad de dinero, y lo hacemos con gozo y alegría. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo. Nosotros nos deleitamos pensando qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que hace falta para la obra, porque como hemos dicho antes, la obra de Dios cuesta. Aunque nosotros somos espirituales, llevamos una palabra, que predicar la palabra, no cobramos por predicar la palabra. Estos ministerios se mantienen con dinero que es de aquí de la tierra, con
con dinero que se necesita para comprar, por lo menos esta emisora cuesta un dinero que a veces se nos hace difícil a nosotros los que estamos en la congregación, pero Dios que conoce las necesidades, Dios es el que se glorifica, Dios es el que nos ayuda, Dios es el que nos ayuda a cada uno de nosotros a poder mantener esta obra. ¿Por qué? Porque es para Dios. Nosotros no lo hacemos para que ningún hombre para que ningún hombre nos vea, para que ningún hombre lo aplauda, ni para que ningún hombre te diga que tú eres famoso. No, esta obra es de Dios, es para impartir y llevar un evangelio. Segunda de Timoteo 4:2, ¿cómo dice, mi hermana? 4:2 dice así: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque esto es lo que pasa. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos aquí hoy, ya que el pastor no puede estar, pero nosotros tenemos que continuar la obra. Amén. La obra no se detiene. ¿Por qué? Porque estos son los frutos a los que Dios nos ha llamado a predicar su palabra, mantenernos en el lineamiento, el cual es Cristo. Nosotros estamos aquí cada día, mira, siguiendo la palabra de Dios con gozo y con alegría. Dios va tratando con cada uno de nosotros, así como yo sé que Dios ha tratado con cada uno de ustedes de una manera especial, pero distinta a la mía. Yo no puedo venir y hacer un patrón. Este es el patrón de mi santidad. Y por medio de mi patrón de santidad es que yo tengo que regir mi iglesia. No, Dios trata con cada uno de una manera especial. Dios nos va cambiando. Dios hace que nosotros, esos frutos que están dentro de nosotros vayan aflorando, vayan saliendo. Mira, como decía el libro de Juan capítulo 15, Dios nos va limpiando por medio de su palabra. Dios va edificando la iglesia. Aunque, como hablábamos ayer, en la iglesia hay muchos miembros y cada miembro tiene una operación distinta dentro del cuerpo. No deja de ser parte del cuerpo. Seguimos trabajando para un mismo fundamento, para una misma obra, la cual es edificar la iglesia. Y Amén. Todos juntos lo vamos haciendo. Amén. Hermana Yane, vamos a leer un mensaje. Dice así. Léalo usted, mi hermana. Gloria a Dios. Buenas tardes, mis queridos siervos de Jesucristo. El Señor les bendiga. Amén. Gracias por hacerlo también. Gloria a Dios. Para la gloria y honra de Dios. La gloria sea para Dios. Vamos a leer otro. Representa a un cristiano con apariencia, pero no tiene fruto. Soy María Villegas. Amén. Eso es lo que representa la higuera. La religiosidad o todo aquello que aparenta ser de Dios, pero por dentro está seco. Por dentro no está seco. ¿Qué es lo que está seco? Que no tiene el Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu Santo, no puede dar fruto. Amén. Dios le bendiga. Bueno, Dios compara al hombre con la higuera. Dios le bendiga. La higuera junto con la vid frecuentemente es símbolo de libertad, paz y prosperidad. Primera de Reyes 4:25 y Miqueas 4:4. Buenas tardes. El árbol de la higuera tenía muchas hojas. El hecho de tener muchas hojas mostró que no iba a producir fruto, por tanto su apariencia engañaba. Jesús lo maldijo por ser improductivo y hoy en día muchas congregaciones son apariencia, mucho follaje y nada de fruto. Amén, gloria a Dios, una realidad. Eso es lo que indica, eso es lo que está indicando. Aquí tenemos un mensaje también de nuestra hermana Soraya que dice así: buenas tardes, mis queridos siervos de Jesucristo. El Señor les bendiga, amén. Amén. Gracias por hacerlo también para la gloria de Dios. Y las dulces palabras que dicen amén, la gloria sea para el Señor y Dios bendiga a nuestra hermana Soraya. Gloria a Dios. Sí, como lo estábamos hablando hasta hace un rato, mis hermanos, aquí en el libro de Mateo, capítulo 7, que dice que por su fruto lo reconocerán. ¿Acaso recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Eso es imposible. Una mata de espino lo que va a dar es espina. Y el abrojo lo que va a dar son cosas incomibles. En cambio el árbol de uva da un fruto comestible, da un fruto hermoso, ¿verdad? Y el 18 dice, Mateo 7:18 dice: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Fíjense usted que aquí nos está hablando, podríamos decir, de la misma congregación, como hemos venido hablando del trigo y la cizaña. No puede la cizaña dar fruto, dar trigo, ni el trigo puede dar cizaña, porque es que no encaja.
La luz no tiene comunión en las tinieblas. La luz nunca va a tener comunión. Mira, siempre el que tiene el Espíritu Santo se va a mantener apartado, que es lo que Jesús les estaba queriendo decir a sus discípulos. O sea, no importa lo que tú estás aparentando, no importa tu apariencia, los frutos son los que van a dar testimonio de ti. No es que nosotros querramos muchas veces nosotros decir que nosotros somos lo que nos vamos a mantener, nosotros somos lo que nos vamos a limpiar. Es Dios el que nos va limpiando, es Dios el que nos va ayudando a que esos frutos afloren a su tiempo. Como lo decía nuestro hermano Elías hace un rato, es al tiempo de Dios, no es a mi tiempo que yo voy a hacer que la iglesia dé buenos frutos, es al tiempo de Dios. Mira, muchas veces nosotros nos empecinamos por predicar la palabra, por llevar mensajes aquí, hacemos células, queremos ir a las familias inconversas de nuestros hermanos y queremos convertirlos a todos, y muchas veces terminamos frustrados. Terminamos frustrados porque no hemos entendido que es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios que va a permanecer en todo tiempo. Y si la voluntad de Dios es que alguno allí se convierta, que alguno allí acepte a Cristo y sea transformado, si es la voluntad de Dios, así va a ser, mi hermano, mi hermana que nos escucha. Pero si no es la voluntad de Dios, nosotros tenemos que entender que así ha sido. Por lo menos este pueblo de Israel vio las maravillas de Dios. Caminó con Dios, estuvo un tiempo, mira, que estuvo en 40 años en el desierto donde no necesitaban trabajar para comer, comían pan, tomaban agua, cuando se quejaban del pan Dios les mandaba carne. Pasaba con Dios, vivían era quejándose de que querían más de Dios. Muchas veces también así somos nosotros todavía queremos que Dios se glorifique, pero no esperamos que Dios lo haga. Decía una hermana en un tema, decía que nosotros a veces pareciera que no creyéramos en que Dios conoce todas las cosas, que aún no ha salido la palabra de mi lengua y ya tú, Jehová, ya tú la sabes. Dios conoce las necesidades de cada uno de nosotros y no esperamos que Dios se manifieste, sino que ponemos nuestra fe en el hombre. Buscamos al hombre para que el hombre sea el que nos ayude a resolver nuestros problemas, dejando a un lado a Dios, dejando a un lado la fe. Y muchas veces cuando nosotros no abrimos nuestra boca, sino que ponemos nuestra confianza en Dios, Dios se glorifica, Dios manda esa ayuda. Dios no mandaba a las aves a alimentar a Elías cuando estaba encerrado en esa cueva. Dios le mandaba el alimento. Dios es el que conoce las necesidades de cada uno de nosotros, de cada día, de nuestras necesidades de mantenimiento. Dios es el que conoce nuestras necesidades físicas. Dios es el que conoce todo lo que nosotros nos perturba. Entonces, ¿quién más que Dios es el que nos puede ayudar? Hermano Elías, ¿iba a contar algo? Sí, gloria a Dios. Sí, hermano, como decía mi hermana Yané hace ratico, es una delicia, hermano, servirle a Dios. Es una delicia hacer lo bueno, porque eso, si yo hago lo bueno, Dios lo ve, y si hago lo malo también. Entonces es mejor hacer lo bueno para no meterme en problemas con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque el corazón del hombre, escuche bien, el corazón del hombre es el que cosecha lo bueno y lo malo. En el principio Dios vio que el corazón de los hombres era malo y acabó con el mundo, acabó con los hombres. Pero entonces en esta tarde yo les voy a leer un versículo, hermano, por medio de la Biblia, que está en el libro de Lucas 7. Oye, gloria a Dios. Lucas. Sí, se lo dice. Por aquí nos llega un mensaje que dice así: porque vamos nada más el hermano, Dios le bendiga, mis hermanos. Oye, me gozo con el espíritu cuando escucho este alimento espiritual. Bendiciones a todos. Gloria a amén. Dios. Aleluya. Buenas tardes, mis queridos siervos de Jesucristo. El Señor les bendiga. Amén. Gracias por hacerlo también. La gloria y la honra sea para Dios. Por aquí llega un mensaje que pareciera que estuviera incompleto. Dice así: mi hermano y yo iban pero no se entiende. Envíelo nuevamente para ver si lo podemos leer, porque de verdad no se entiende. ¿Consiguió la cita? Sí, hermano, gloria a Dios. Bueno, hermano, yo les decía que el corazón del hombre, hermano, atesora muchas cuestiones malas y buenas, y si yo se lo voy a decir por medio de la Biblia. Pero nosotros también tenemos que entender que tenemos que darle la gloria y la honra que Dios en su gran misericordia, Señor, lo ha puesto a usted y a mí, nos escogió desde nuestro vientre de nuestra madre
para que le sirviéramos al Señor y hacer lo bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando leemos Lucas 6:45, mire lo que dice, para que usted vea lo que es el corazón del hombre. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién es el que conoce nuestra mente y nuestro corazón? ¿Quién es el que la escudriña? No es Dios. Bueno, fíjese, entonces Dios sabe, Dios de una vez nos ha predestinado a nosotros a ver y a estudiarnos y a analizar si nosotros verdaderamente le vamos a servir como Él quiere, como tiene que ser. No ser cristiano de labio, porque oye, gloria a Dios, no es que yo voy a hacer lo que yo quiero, no es que yo voy a ir a la iglesia y después voy a hacer lo que me dé gana. No, yo tengo que mantenerme, como dije primero, plantado sobre la roca, porque yo de mi corazón va a salir lo bueno, gloria a Dios, pero también va a salir lo malo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando nosotros aceptamos a nuestro Dios como verdadero y único Salvador, como hemos sido criatura nueva, ahora lo bueno mora entre usted, dentro de usted y dentro de mí. Bendito sea el nombre del Señor. Se continúa, hermana Yané. Amén. Y no es que nosotros estemos criticando de que si alguien lleva el fruto, no lleva, es que la palabra misma, ella habla sola muchas veces. Y así como lo hablamos sobre el diezmo, sobre las primicias y todas esas cosas, nosotros tampoco estamos en contra de eso. Estamos en contra de someter al pueblo a yugo, haciéndole creer que es una ley o un mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios es que nosotros ayudemos a la congregación, ayudemos a nuestros hermanos, ayudemos a las viudas, a los enfermos, a todas aquellas personas, porque hemos sido hechos en Cristo, hemos sido hechos en las buenas obras en Cristo, pero no es para salvación. Y todo aquel que predica la palabra es digno de su salario. Dice en 1 Corintios capítulo 9:14, Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie se desvanezca esta mi gloria. Fíjense ustedes que el obrero es digno de su salario. También lo dice Mateo 10:10, que el obrero es digno de su salario. Y que se merece que nosotros le ayudemos en esa obra, porque levantar un ministerio no es nada fácil. Estar en lo que en lo que concierne a las cosas de Dios, a las cosas espirituales, aquí en la tierra cuesta dinero, todo eso lo entendemos. El problema es que cuando nosotros lo llevamos al espiritual para imponer yugo sobre los demás, sobre los hermanos. Y respecto a los frutos espirituales, los frutos espirituales van a llegar al tiempo de Dios, no al tiempo de nosotros, porque es Dios el que nos ayuda, es Dios quien nos da ese crecimiento. Y si en algún momento se ha ofendido con esta palabra, de verdad yo pido disculpas, pero la palabra es clara, y la palabra de la higuera simplemente nos está hablando a nosotros de religiosidad, nos está hablando de santificación externa, mientras que la interna no está completamente santificada. Nos está hablando de tantas cosas que en realidad nosotros tenemos que despertar muchas veces y dejar de imponer nuestra voluntad para hacer más la voluntad de Dios. Y le damos gracias a Dios y a ustedes que estuvieron allí en sintonía, que nos estuvo escuchando, atento, interesado en estudiar las Escrituras, que la enseñanza haya sido para su edificación y provecho para su vida espiritual. En esta tarde estuvimos laborando para ustedes el supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuente, en los controles Alberto García, quien les habló su hermana Yané de Palacio, su hermana Yané Castillo, que se despide. Sí, hermanos, gloria a Dios, ha sido de gran bendición pues esta enseñanza, como decía nuestra hermana. Si nosotros somos embajadores de Jesucristo, servidores de Jesucristo, simplemente venimos a traer la palabra conforme a lo que está escrito. Sigamos pues en sintonía, porque esa es la bendición de Dios, hermanos. Sigamos en sintonía, que Dios le bendiga mucho. Y bueno, gloria a Dios, gócese en el Señor, hermano, y siga adelante. Gloria a Dios, Dios los bendiga y los guarde. Amén. Amén. Nuestro hermano Elías Gallardo. Gloria a Dios. Sí, hermano, como dijo la hermana Yané, que Dios me lo bendiga, que Dios me los guarde, que Dios los afiance cada día más en sus caminos, y que
esta enseñanza, hermano, haya sido de edificación para todas las iglesias o para la iglesia, bendito sea el nombre del Señor. Y dándole también gracias a Dios por nuestros maestros pastores que nos han enseñado, hermanos, que se han esmerado por enseñarnos cada día más, el gran Jesús Romero y el hermano Henry Contreras. Dios lo bendiga, hermano Henry, y que Dios lo siga fortaleciendo y le siga dando entendimiento para que siga enseñando de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y también que de modo si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Pero eso solamente lo hace el Espíritu de Dios. Y este programa llegó gracias a Ramerwell, mayor y de tal de charcutería de máxima calidad, donde usted encontrará la mejor atención, los mejores precios y la mejor calidad, atendido por su dueño Edward y sus muchachas y sus muchachos. ¿En donde está? A 100 metros de tránsito terrestre, bajando al terminal de Ocumaré del Tuy. También este programa llegó a ustedes gracias a la librería cristiana El Mayor de Mis Sueños, que está ubicada frente a la Plaza Bolívar en el Centro Comercial Canaima, Ocumaré del Tuy. Y primeramente y grandemente a nuestro Señor, a nuestro Dios Todopoderoso, que es el que hace que todas las cosas lleguen en el momento preciso. Le damos gracias a Dios porque Él está en todos y en cada uno de nosotros. Amén. Y estuvimos todos bajo la supervisión y dirección general de nuestra hermana Mercedes Fuente. Hasta el viernes próximamente estará nuestro pastor Jesús Romero nuevamente con ustedes. Le damos gracias, nos despedimos y disculpen todo lo malo. Bendiciones para cada uno de ustedes. Amén. Dios les bendiga.